Bienvenidos a su podcast favorito entre el rodeo y el country. Hoy estoy con mi compañero Jesús Johnson, muy emocionados por otro podcast más en el que estamos pues con unos invitados muy importantes. Es un sueño para nosotros seguir creciendo, seguir con nuevas experiencias, son cosas nuevas para nosotros. Ha sido un recorrido muy importante, muy satisfactorio para nosotros, más bien decirlo, porque no sabemos si es la primera temporada, la segunda, la tercera, pero seguimos aquí en este proyecto y seguimos picando piedra y seguimos juntos y seguimos tratando de hacer lo que mejor podemos. Tal vez no somos conductores, tal vez no somos, estamos inmersos en esto de la conducción y todo eso, pero lo hacemos con mucho amor y estamos muy emocionados con este nuevo podcast. Espero que les guste mucho. Pues como ya se lo mencioné, estamos con mi gran amigo y con co-conductor Jesús Johnson. Hola, ¿qué tal, mi querida güerita? ¿Cómo andas? Oye, pues fíjate que sí, se nos nota la felicidad Sí. a flor de piel, sinceramente, porque hoy precisamente estamos haciendo el primer podcast en vía Zoom, o no sé cómo se dice. Pues yo también, como dice la güerita, no estamos muy diestros en esto, pero bueno, hoy por primera ocasión tendremos nuestros invitados que no están aquí en el estudio, así es que ahorita les digo, no se vayan a venir las chicas a hacer bola afuera, porque no están aquí ahorita fuera del estudio. Sin embargo, pues es el primer grupo a nivel nacional, aunque es un grupo nacional, es un grupo internacional el que tendremos de invitado este día, y como les decimos, es la primera vez que empezamos a hacer este primero de, esperemos, muchos capítulos que van a ser grabados de esta forma para poder alcanzar o llegar pues a figuras de country del rodeo que están obviamente pues lejos de nosotros, ¿verdad? Pero hoy en este día estamos muy contentos de recibir a nuestros queridos hermanos, uno de los, más bien, dos, digamos, de los grupos más grandes a nivel nacional, pero con una proyección internacional importante y que son, obviamente, pues, grandes ejemplos para nosotros. Nuestros amigos René y, obviamente, Alex, los líderes de la banda 8 Segundos. ¿Qué tal, mi Johnson? Muy bien, emocionados, muy contentos de saber de ti, de todo ese proyecto que está manejando por allá en esas tierras de Hermosillo específicamente, y pues llegando a toda la República Mexicana con esto que ya se ha vuelto una parte de la cultura, este tipo de programas donde podemos platicar un buen rato con toda esa gente que gusta y apoya esto que para nosotros es nuestra vida, nuestra pasión, la música country en español, ¿verdad, Alex? Así es, un saludote para Julie, también para ti, Jesús. Qué gusto poder compartir un poquito aquí con ustedes que están haciendo esto tan padre que es el podcast por ahí. Ya nos dimos a la tarea de aventarnos algunos capítulos anteriores de que es ya segunda temporada, ¿no? Pues yo con O la tercera. tercera. Oye, bueno, fíjate, eso habla muy bien de ustedes cuando un proyecto pasa no solamente a la segunda temporada, sino ya a la tercera temporada, quiere decir que algo están haciendo bien. Y bueno, pues es un gusto estar aquí con ustedes. No, muchas gracias, muchas gracias. No, bueno, muchachos, pues luego, a lo que te truje ciencia, como se dice. Pues, a ver, Julie, la primera pregunta, aviéntatela tú. Pues es un gusto y un placer, ¿no? Tenerlos, saber de ustedes, pues son un parteaguas en la música country y para mí es un honor saber de ustedes, y creo que como fan quisiéramos decirles y hacerles un montón de preguntas, iniciando con ¿quiénes son ustedes? ¿De dónde vienen? Más bien su infancia, ¿cómo fue su infancia? Bueno, pues mira, Julie, definitivamente 8 Segundos, música country en español, nace de una necesidad de prácticamente 3 hermanos, de poder expresar todas esas vivencias, todo eso que habíamos recopilado durante nuestra vida a través de los años, con esa influencia musical que recibimos, con la cual crecimos, y que en su momento no sabíamos que
que era música country como tal. Era música que nosotros disfrutábamos, era música con la que nosotros convivíamos y con la que nos desarrollamos durante muchísimo tiempo. Ya después que vino la etapa de la conciencia, supimos que mucha de la música que escuchamos en nuestra niñez, adolescencia, definitivamente que estaba basada en la música country. Y no podemos dejar de lado que ahora sí que esa semilla que germinó, esa semilla que fue creciendo con los años en pro de la música country, pues definitivamente que surgió, creemos, porque definitivamente que el señor Kenny Rogers es una leyenda y un valor para el country mundial que definitivamente dejó una huella muy difícil de superar. Sabemos que los tiempos van cambiando, las nuevas leyendas son más efímeras, pero bueno, hablando en particular del señor Kenny Rogers, nosotros escuchábamos en esos viajes largos de, de las vacaciones, cuando tuvimos la oportunidad de viajar al sur del país, a alguna de las playas, de Mazatlán específicamente, y el poder escuchar en esos viajes tan largos una gran variedad de música. Y pues bueno, esos 20 éxitos del señor Kenny Rogers no podían faltar en la música que escuchábamos, y pues definitivamente que lo conocimos lo conocimos mucho antes de saber siquiera que él interpretaba música country. Así de igual manera tuvimos contacto con el rock and roll de los 60s, de los 70s, y muchísimas variaciones que se fueron presentando, así como también nuestra música muy mexicana con mariachi, desde el Mariachi Vargas de Tecalitlán hasta, hasta lo que eran las intérpretes femeninas que hicieron trabajos tan específicos y tan especiales como Estela Núñez, ¿verdad? Con aquellas grabaciones con el mariachi, precisamente, y con el Mariachi Vargas. Definitivamente la parte de don Antonio Aguilar, obviamente de Vicente Fernández y de todos los exponentes que en aquellos momentos estaban vigentes en lo que era la música con mariachi. Entonces, yo creo que esa fue nuestra infancia que siempre ocurrió en un ambiente rural, donde teníamos la oportunidad cada fin de semana, que se presentaba la oportunidad de viajar a la ciudad y obviamente estar en contacto con el Paso, Texas, que era una de las fronteras con Ciudad Juárez, a donde nosotros teníamos la oportunidad de ir a esas tiendas de ropa vaquera. Siempre mi papá y sus amigos, grandes cazadores de toda la vida, pues definitivamente que su pasión era la cacería, y también el vestir al 100% vaquero, ¿verdad? Lo que en aquellos tiempos, cuando la marca de cigarrillos Marlboro de alguna manera marcaba la pauta muy clara de cuál era la moda que todo vaquero debía tener. Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que yo recuerdo, Alex. No sé si quieras agregar algo más al respecto de esas influencias. Bueno, es que lo que ocurre es que en mi caso fue un poco diferente, porque yo, para mis primeros acercamientos con la música country, fue precisamente a través de mis hermanos, a través de René y de Javier, quienes ya estaban más familiarizados con lo que era la música country, ya estaban en Juárez estudiando, escuchaban música que se transmitía a través de un par de radiodifusoras que había en El Paso, Texas. Para quienes, bueno, a lo mejor siendo un poquito obvio, pero para quienes no lo sepan, Ciudad Juárez es una ciudad fronteriza que está pegada con el Paso, Texas, en Estados Unidos. Básicamente nada más nos divide un puente. Entonces, la música country se puede escuchar fácilmente en las estaciones de radio en Ciudad Juárez. O sea, fácilmente alcanza la señal hasta Ciudad Juárez. Entonces, ellos ya traían en aquel entonces artistas que ya escuchaban a Garth Brooks en aquel entonces, ya escuchaban a Dwight Yoakam, y a todos los que andaban por aquella época.
Entonces yo básicamente de rebote escuchaba lo que ellos escuchaban. Entonces básicamente yo cuando, para mí la música country llegó de una manera muy natural porque yo había escuchado mucho a través de ellos. Tal vez Kenny Rogers también, yo no lo recuerdo tanto porque en aquel entonces ya cuando traían ellos música, era de esos artistas a los cuales ellos ya en aquel entonces ya iban acudían a los conciertos que daban en el Paso, Texas, a los conciertos en vivo. Entonces yo creo que las primeras canciones de música country que escuché yo fueron de Doyle Joachim, de Clean Black, de Garth Brooks, por supuesto. En aquel entonces andaba con todo lo que era la fiebre de Garth Brooks, Alan Jackson, sí, como no, y esas fueron las primeras, el primer contacto que tuve yo con la música country, obviamente pues en inglés. Órale, qué padre, qué bárbaro Oye, mis amigos Alex y René, ¿ustedes qué tanto se llevan de edad? Digo, porque se ven igualitos, parecen gemelos o twins, pero ¿qué tanto se llevan? No, pues mira, pasa a lo que se refiere a Alex, por ejemplo, en el caso de Javier y yo, ya estábamos en la preparatoria y él apenas estaba en la secundaria. Ok. Entonces, tuvimos la fortuna, nosotros somos vaqueros, nos vestimos con la vestimenta vaquera, pero somos vaqueros agrícolas. Okay. No somos vaqueros Sí. de ganadería, de ganado, de a caballo. Sí. Le tenemos un respeto enorme a la gente que crece con eso, Claro. pero siempre, si te fijas, mi Johnson, en nuestros videos nunca salimos a caballo ni galopando, porque como luego dicen, por la forma de agarrar el taco se sabe qué Sí, tanto claro. conocimiento hay al respecto, ¿verdad? Y nosotros, sí, nosotros somos expertos en detectarte, nos pega en la cara cuando en las telenovelas, en muchas películas, en series, salen, según ellos, muy vaqueros con el sombrero al revés. Para empezar, ¿verdad? Me refiero con lo de adelante para atrás. Ya ni siquiera, no te fijes en qué horma, si les va la horma, si les queda, si va de acuerdo a su cara, a su complexión. Nada, o sea, lo que es no tener el conocimiento. Cualquiera nos podemos tomar una fotografía arriba de un caballo, Claro. sí, pero definitivamente se va a notar por la gente que conoce y que sabe y a la cual le tenemos mucho respeto y es algo que debes tener, que debes traer de formación. No es una actuación la que tienes, ¿verdad? Y en nuestro caso también, nos pones un tractor, nomás en lo que te familiarizas rápido, cualquier máquina que tenga que ver con el terreno agrícola, te familiarizas con las actualizaciones, cómo funciona una cosa, cómo funciona la otra, pero te es de alguna manera familiar. Claro. Y obviamente nosotros, al tener esa oportunidad, siempre tuvimos la dicha, la fortuna de vivir en el campo, sí, y de tener el contacto con la ciudad. Entonces, ese gap que habla Alex, ese espacio de tiempo, es precisamente cuando él se queda todavía en la secundaria y que nosotros ya estamos acá en la preparatoria en Ciudad Juárez. Pero no pasa mucho tiempo, mi Johnson, para cuando nosotros no nada más escuchamos la música country en la radio, como menciona Alex, no nada más tenemos el acceso a muchísimos exponentes de los que ya mencionamos, ¿verdad? Que estaban sonando tanto en la radio, y obviamente tú ibas a una casa de música en El Paso, Texas, y pues tenías una variedad de la A a la Z, nada más del puro género country. Así es. Entonces, pues se fue ir probando uno, otro y otro, escuchando, y en algunas discotecas donde vendían discos, CDs y demás en El Paso, Texas, tenías la oportunidad de escuchar previamente el disco. Ahí tenían audífonos y todo, y podías escuchar y seleccionar lo que más te agradara, lo que más te gustara. Y obviamente esa parte nos hizo movernos mucho con lo actual, y obviamente empezar a escuchar más clásico, y también el poder tener la oportunidad de darnos cuenta que en El Paso, Texas, se celebraba todos los febreros invariablemente un gran rodeo de trascendencia nacional dentro de los Estados Unidos. Duraba 2 semanas, 15 días completos de puras competencias, y pues para nosotros fue, ahora sí que descubrimos la tierra prometida, el poder encontrar en la ciudad a gente vistiendo vaqueros, Claro. mujeres, niños, jóvenes, adultos, abuelos, abuelas, todos, para todas las edades había un estilo de
de ropa, bota, vaquera, sombrero, que poder vestir y lucir. Y pues bueno, de ahí nos ganchamos y una cosa llevó a la otra y al final de cuentas resultó en toda esa formación, tanto cultural dentro de lo que es el espectáculo de rodeo, donde la música con la que acompañaba el rodeo siempre era algún artista. Normalmente se hacía el after party, ¿verdad? Al terminar las actividades del rodeo, y siempre tenían bandas muy competitivas a nivel nacional. Oye, bandas de música country. Sí, bandas, no van sí. a pensar que la abandona. Sí, Sí. bandas de música country. Sí, Tienes es toda la razón. Sí, porque dices banda y todo el mundo va a pensar que... No, pero tenían yo digo no sé qué, porque no sé dónde. prácticamente pues nacieron ahora sí que en el ombligo, en donde está el country, viene regado. Texas pues lo tiene como dice Alex, o sea, ahí a pasito del puente. Entonces es lógico que la cultura vaquera, pues, que se diga todo Chihuahua, o sea, Chihuahua, quien pisa Chihuahua Sí, sabe bien. pero fíjate, mi Johnson, Mm. hay una parte ahí, yo creo que cultural muy, muy fuerte. Yo pienso, basado en todo lo que hemos vivido, hay mucha gente en el mundo que le gusta el ambiente, el entorno vaquero, Sí. y para ellos el Paso, Texas, es algo muy vaquero, Ajá. ¿sí? Es algo muy característico. Y afortunadamente para nosotros el Paso, Texas ha sido parte de nuestras vidas como, como ciudadanos fronterizos, mexicanos fronterizos, Claro. pero con una mezcla muy particular Sí. entre lo americano y lo mexicano, ¿no? A Así es veces como se da ahí. ni eres de allá de Estados Unidos, ni tampoco eres completamente con las tradiciones mexicanas, porque estás Ujú. muy inmerso e involucrado en toda la mercadotecnia y todo lo que tiene que ver con la vida fronteriza. Y definitivamente que en Ciudad Juárez el ambiente vaquero era uno, en El Paso, Texas era otro, y después conocimos el ambiente vaquero en la ciudad de Chihuahua, que obviamente por excelencia, se fundaron básicamente con esa asociación ganadera y con toda esa exportación de ganado, ¿verdad? Eso es lo que le dio vida. Así es. Nos tocó participar en muchísimos aniversarios conmemorativos, ¿verdad? De los 300 o 400 años, ¿cuántos tenía ya Chihuahua de fundado con esas estampidas y demás? Sí. Pero también la ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua, que también es muy importante, y no nada más en lo ganadero, sino también con la cuestión de la Lo producción de agrícola manzana. también, Sí, ¿verdad? y después vamos a Coahuila, donde también nos damos cuenta que allá en Coahuila se realizaban las cabalgatas desde muchísimos años atrás, y pues obviamente también las competencias que traían de Estados Unidos, de gente de San Antonio, de Houston, de muchas partes de por allá, que bajaban a los rodeos en Coahuila, en Agua Prieta, y la cabalgata de Sabinas, ¿verdad? Que nuestro querido Richie Sosa con su Wild Claro, West sí, sí, así es. tanto retrató en tanta canción Ujú. alusiva a todo ese espectáculo, ¿sí? Y finalmente, y todo tiene que ver con las carreteras y la forma de comunicarse de las ciudades acá en México unas con otras. Finalmente tuvimos la oportunidad y la fortuna de conocer también a la gente de Sonora en Hermosillo, con esa Expogan también tan legendaria. Ujú. Entonces, todo el norte, por ahí hemos conocido a mucha gente de muchos años, gente que inclusive ya no está al día de hoy, pero que en su momento nos platicó que pues que ellos se jactaban de haber hecho el rodeo más antiguo de México, ¿no? Así Pero es. igual te lo topas en Coahuila, ya sea en Sabinas, en Piedras Negras, en Saltillo, como también gente de Chihuahua que te dice que ahí se realizó el primer rodeo, como también gente de Sonora, e incluso del centro de la República Mexicana, gente que dijo que les pegó la loquera y que fueron a hacer un rodeo, el primero, el más antiguo. Pero a final de cuentas, mi Johnson, yo creo que lo más importante es que ojalá que toda la República Mexicana se vistiera de bota vaquera y sombrero quebrado al estilo rodeo, ¿verdad? Y que toda esta fiesta, toda esta cultura pudiera propagarse de una manera más amplia y más generalizada. Así es, y más que todo que escuchar música country, ¿no? Más que todo lo que quisiéramos nosotros, que todo México escuchara música country. Pero bueno, ¿y sabes por qué te preguntaba lo de la edad? Digo, me encantó todo lo que nos dijiste y nos platicaste, porque realmente es cultura pura, porque estamos aprendiendo mucho de verdad de lo que nos estás diciendo. Te decía yo por la edad, porque de repente nosotros nos gustaría saber, pues, del pequeño René o el pequeño Alex,
¿Qué jugaban? No? Nosotros no sabemos qué se juega aquí en Hermosillo, que el trompo, que la baica, que la rampa, que esto, que lo otro. ¿Cómo se divierten los niños en Juárez? Ustedes nacieron en Ciudad Juárez, entiendo. O se criaron ahí en la ciudad, en Ciudad Juárez, o en un campo tal vez agrícola ahí cerca, no sé. ¿En qué se Es entretenían? correcto. Así como lo mencionas, en una zona rural, en un pueblo como tal, sí, donde afortunadamente había el kindergarten, había la escuela primaria, sí, de la cual nuestra madre fue maestra y después subdirectora y después terminó, los últimos años terminó como siendo directora de esa escuela tan emblemática donde estudiamos nosotros nuestra escuela primaria. Entonces, de alguna manera, el campo, la educación, la escuela, era parte de nuestro día a día. Y definitivamente que yo creo que las infancias más hermosas son las que se vivieron donde esas tardes cuando salías de la escuela, que eran eternas y jugabas desde béisbol, ¿sí? Hasta a las canicas, a los trompos, a los encantados, o que te ibas a recorrer las labores que estaban pegadas a las márgenes del pueblo. ¿Sí? Había mil cosas, mil actividades que realizar, nada más explorando y disfrutando el entorno. Yo creo que quien no haya tenido la oportunidad de treparse a un árbol y caerse unas cuantas veces, Quebrarse un brazo. sí, al grado de quebrarse un brazo, el haber corrido eh, con, temiendo por su vida, ¿verdad? Tratando de evitar algún par de perros muy bravos o furiosos al pasar por la casa de fulano o sutano, son cosas que forjan, que han forjado esa niñez tan inolvidable. El tomar agua de la llave, Claro. hasta saciar, ¿verdad? Sí, así es. ¿Qué esperanzas de andar buscando agua embotellada, ni mucho menos? No O de había. andar buscando algún refresco o alguna cuestión. Era agua tal cual, ¿verdad? Y pues esas tardes, insisto, también los juegos, no nada más deportivos, sino también el bote volado. No sé si lo conocerán de la misma manera Sí, por allá sí, de creo que Sonora. sí. El bote volado, los encantados, la quemada, dependiendo de si eran puros hombres, si eran, Sí, mujeres. si había mujeres también. Todo ese tipo de juegos fueron parte de la formación. De la El, niñez. ¿Cómo le llaman? El avioncito. Nosotros acá en Chihuahua le decimos el mamaleche, ¿verdad? También ese juego que lo jugamos hasta el cansancio. Dependía mucho de la temporada y de las tendencias y modas que fuéramos, que se presentaran, pero más o menos en ese entorno eran nuestra infancia, y obviamente a donde había chabacanos, duraznos, fresas, Está qué pues, hermosura. había que utilizar todo el ingenio para poder ir a tomar sin autorización del dueño, ¿verdad? Algunos frutos prohibidos que le llenaban de adrenalina y que hacían que el premio, si resultabas exitoso, pues supiera más delicioso. Ok, ahorita nos contaron de cómo su infancia, además de la infancia, cómo pues la cultura norteamericana, la mexicana, estuvieron en su infancia, en su adolescencia, cómo 3 hermanos fueron creciendo ahí, viendo todo eso. Creo que si vieron los demás podcasts o las personas que lo han visto, que la mayoría de nuestros invitados que están en el género musical, eso dicen. O sea, cómo ellos crecieron escuchando un disco que no sabían que era country y que terminó, decían, oye, esto tiene este instrumento, no sabían ni qué instrumentos eran, que después empezaron a conocerlos. Así es como ellos supieron que existía el country. Y así es como muchas personas nos hemos dado cuenta cómo existía el country. Porque pues sí tenemos lo de Estados Unidos, ustedes pues están muy cerca del Paso, nosotros estamos muy cerca de Arizona, pero en muchas casas sí tenemos esa cultura pues ganadera, agricultora, pero en otras casas no. O sea, hemos tenido muchos invitados que decían, no, en mi casa ni siquiera son ganaderos, pero a mí me gustó el country. Y así como yo quisiera saber, como les dije ahorita, como fan, como
Y quisiera saber cómo se originó 8 segundos. ¿En qué momento ustedes dijeron, esto nos gusta, somos buenos para esto, vamos a hacer un grupo? Pues mira, yo creo que el decir somos buenos para esto no necesariamente es el inicio. Yo creo que más bien es la adrenalina que te produce todo eso, el gusto exacerbado, porque no es un gusto normal, o sea, estás buscando tu vestimenta, buscas la bota vaquera que más te gusta, el pantalón que va de acuerdo contigo, el corte de tal o cual, de tal o cual marca, las camisas en tendencia, porque la usó Lane Frost en una película o montando tal o cual, en tal o cual rodeo, o que salió la ropa que usó John Travolta en el Vaquero de la Ciudad, ¿verdad? O Urban Cowboy. Urban Cowboy. Sí, todo ese tipo de referencias. Había muchas películas, series, por ejemplo, con Burt Reynolds, que también tuvieron mucha tendencia y había mucha incidencia en lo que ellos hacían en Hollywood, en las series de televisión, y con lo que las tiendas de ropa vaquera en El Paso, Texas, por ejemplo, vendían. Entonces, todo eso te pone muy dentro del género, de la cultura como tal, ¿sí? Y empiezas admirando y escuchando la música, y de alguna forma vas teniendo un oído crítico, porque al momento de ir seleccionando cuáles artistas para ti, ¿verdad?, representan o te motivan más con sus letras, con su música, porque cabe mencionar que el country americano, muchas de las canciones tienen letras muy bonitas, y a veces la música no va de acuerdo a la letra tan profunda que tienen. Entonces, si no sabes inglés, escuchas una melodía que no es agradable a tu oído, pues no le vas a poner atención a la letra, porque no sabes qué está diciendo. ¿Sí? Entonces, normalmente te empieza a ganchar por la música, por lo vivo. Entonces, cuando empiezas a identificar que lo que le da esa vida es un pequeño instrumento que se llama violín, ¿sí? Y luego que también un banjo hace con unos sonidos muy característicos, y esos ritmos rápidos que te levantan el ánimo, independientemente de que haya country muy bueno, también romántico, ¿sí? Para bailar, para estar en pareja y mucho más, pues la mayor parte del tiempo te la pasas animado, o al menos esa era la manera en que nosotros lo percibíamos. Entonces, así como platicamos ahorita de la infancia, esa infancia que tuvimos tan hermosa, eso no quería decir que eventualmente, aún siendo niños, no tuviéramos que ir a ayudarle a mi papá a poner, a arreglar una herramienta, a cambiar partes que se desgastan, ¿verdad?, de una cultivadora, por ejemplo, de un arado. Toda la herramienta que se utiliza, eventualmente lo teníamos que hacer al mismo tiempo que jugábamos, ¿sí? Y podíamos ir a aprender un tractor, y obviamente los tractores pues no tenían batería y no eran como los carros normales ahora, ¿verdad?, que llegas, le das con la llave o es un botón y funcionan. No, había que hacerlos funcionar, ¿verdad?, mediante muchísimos métodos. Sí, que si era jalándolo, que si era empujándolo, que si era que había que ponerle un poquito de éter para las mañanas muy frías, para que pudiera arrancar, cargar de diésel. De alguna manera te vas metiendo con todo ese asunto. Oye, pero además, ya que lo mencionas, yo creo que, bueno, salvo tu opinión, ¿verdad? Yo creo que la primera imagen de un vaquero, yo creo que la tuvimos de nuestro papá, de nuestro padre. Y sus amigos, ¿no? Ajá, o sea, porque pues mi papá siempre se dedicó al campo, siempre se dedicó a la agricultura. Como ya lo mencionó René, mi mamá es maestra, pero al menos yo recuerdo la imagen del vaquero desde que yo tengo uso de razón, la veía a través de mi padre. Ya después con el tiempo, y cuando ya René y Javier empezaron a tener ese contacto con la música country, pues la música viene junto con la moda también, traen una moda, claro. pero de entrada pues era algo muy atractivo el ver que en la ciudad se desarrollaba toda una cultura vaquera, a pesar de que, bueno, no asocia uno lo vaquero con la ciudad, y ya
a través de ellos empezaron también a adoptar lo que era la moda de lo que era la vestimenta vaquera. Ya no era el vaquero vestido así como nosotros veíamos a mi papá, sino que ellos ya también empezaron a adoptar ese otro tipo de modas que en aquel entonces traían los vaqueros, pues más que los vaqueros, los artistas de música country. Y el ver cómo había vaqueros dentro de un espectáculo que era el espectáculo del rodeo, y cómo se vestían de vaqueros, muy parecido a como nosotros nos vestíamos, como dice René, para ir a ayudar a mi papá, tanto en el tractor como en todas las actividades propias de la agricultura. El ver que estaba acá también, pues es algo que te emociona y quieres ser parte de eso de una forma u otra. Oye, la diferencia es que acá en la ciudad no te ensuciabas, ¿no? Te lo Ajá, pasaban. Dicen, o sea, había una moda, y luego aparte, o sea, te llama la atención formar parte de eso, y pues nosotros no tenemos la formación de la ganadería, como ya mencionamos. Nuestro rollo siempre fue la agricultura. Entonces, no íbamos a incursionar en toda esa fiesta, con ninguna actividad relacionada con el rodeo, pero sí teníamos también, la noción musical y el conocimiento musical desde pequeños también, que absorbimos a través de mi papá. Mi papá siempre tocó la guitarra, siempre hubo una guitarra en la casa, así como ves a René ahorita con la guitarra, sí. Así lo es. Ahora sí que ahorita que decías que como éramos de niños, pues a lo mejor no de niños, pero sí ya de adolescentes. A René siempre lo veías o sea, había una guitarra en el sillón. Si no la estaba tocando mi papá, seguramente estaba René, posteriormente Javier también, y luego ya cuando yo también estuve en posibilidades de darle la guitarra, pues ya todos tocábamos la guitarra, y a la fecha, el día de hoy, bueno, siempre hay una guitarra disponible para hacer lo que sea, para ponernos a tocar. Entonces, cuando tenemos ese contacto, cuando hay ese contacto con el rodeo, con esa fiesta que se da, y luego aparte que es una fiesta que acepta a todos, acepta a hombres, mujeres, niños, papás, abuelos, y luego vestidos de vaqueros como nosotros nos sentíamos cómodos. Así porque pues cuando llegas del campo a la ciudad, pues obviamente si llegas muy vaquero, no vas a poder evitar el que te vean con cierto recelo, o el generar el comentario más simple, ¿verdad? Que les venga a la mente cuando ven a alguien con botas y con sombrero. El vaquero sin vacas. Ajá, y ¿dónde dejaste el caballo? A mí me decían el gato con botas cuando llegué a la primaria. Entonces, cuando vemos todo este rollo, decimos, bueno, pues nosotros obviamente no vamos a entrar como jinetes, no vamos a entrar como vaqueros, pero conocemos de música. Sí lo intentamos. Con un récord muy, muy triste. Y ahí fue como empezó, pues, para formar la banda, ¿no? Pues entonces, si te fijas, mira, todo viene de una cultura, de una manera muy orgánica, porque al no faltar la guitarra en nuestra casa nunca, pues empecé yo también a tratar de empezar con los primeros tonos, y me tocó el honor de aprender en una guitarra clásica y característica del country, en una Martin, que todavía conservo, que era de mi padre, y finalmente ya pasó con nosotros, sí, e incluso está en su estuche. Esa como tenemos ya muchísimas guitarras, afortunadamente, esa está en un estuche, en su estuche original también, ¿verdad? Y me tocó aprender en esa guitarra, pero digo, volviendo un poquito a lo que es la vena artística, a lo que es tener la fortuna de tener esa exposición y ese contacto con todos los elementos, definitivamente que nuestra madre tuvo todo que ver en ponernos, primero que nada, en un escenario. Claro. Un escenario al ser niños, al participar desde el kinder, en la primaria, y ya no se diga en secundaria y demás, en los diferentes bailables, en las poesías, en todo lo que tuviera que ver con la cultura, con el arte, esos saludos, esos homenajes los lunes, que le hacíamos a la bandera, donde siempre se hacían varias cuestiones, y dentro de ellos alguna participación musical, o con una poesía, una declamación, lo que fuera,
Entonces yo creo que ahí primero empezamos por la parte de los bailables, de la cuestión artística, de la declamación, la actuación, poesías corales y demás, ¿sí? Y ya posteriormente, al saber que cantábamos, porque al estar cantando mi papá cualquier corrido, cualquier canción, cualquier tango, a la vuelta de 4 o 5 veces, pues te empiezas a grabar la letra de esas canciones que no conoces, que jamás has escuchado en un disco, en una grabación, en un cassette en aquellos tiempos, ¿verdad? Pero que al escucharlas al escucharlas con él, te las vas grabando. Te las vas grabando y te vas familiarizando con ellas. Claro. Y ejecutaba la guitarra de una manera muy particular, que yo creo que ninguno de nosotros la tocamos de esa manera, ¿no? Habremos desarrollado otras habilidades, pero definitivamente que la manera en que él ejecutaba la guitarra todavía es algo que disfrutamos mucho en algunas grabaciones que tenemos. Y obviamente, al sabernos las canciones, pues las empezábamos a tararear y cantar con él, ¿sí? Y de alguna manera lo seguíamos y ahí estábamos haciendo bola, ¿verdad? a la hora de la cantada. De tal manera que durante toda ya cuando supimos tocar el instrumento, pues la guitarra pasaba en las reuniones, cualquier tipo de reunión, y obviamente las navidades, aquellas tan padres que pasamos, los años nuevos también, que los años nuevos coincidían con mi cumpleaños, y hacíamos una fiesta doble. Siempre nuestra casa estaba llena de familia y amigos, ¿sí? Y definitivamente que parecía no un día de karaoke, ¿verdad? Pero porque había que tocar la guitarra además, pero sí la guitarra, empezaba mi papá, seguía Javier, seguía yo, luego Alex y luego otra vez yo, y la guitarra no dejaba de dar vueltas y cada quien acordándose de otra canción y de otra canción y de muchas más, y de nuestros invitados, ¿verdad? Que se acordaban de alguna melodía y que también se aventuraban a cantar. Entonces, si te fijas, no hay un punto exacto donde puedas decir que inicia el contacto con la música, porque está así yo creo que un poquito más regular, así como lo hemos platicado, pero sí es toda una formación que va junta, ¿sí? Hasta que llega el momento, ¿verdad? de conformar a 8 segundos ya como tal, pero con un propósito muy particular. Entonces, es muy interesante lo que nos están platicando, René, Alex, porque la verdad nos da una idea de cómo 8 segundos se va dando, cómo ese gusto musical de esos hermanos, cómo va evolucionando, y como tú nos lo estás platicando, pues de los primeros escenarios en las escuelas, bailando, declamando y todo eso, cómo va formando. Pero entonces así, ya arriba de un escenario, ¿cuál fue la primera vez que se subió 8 segundos arriba de un escenario como grupo de música country, ya conformaditos? Han de haber estado muy chamacos, si están morros todavía, pero más o menos. ¿En qué año fue o dónde en la escuela o dónde tocó 8 segundos por primera vez arriba de un escenario? Fíjate, 8 segundos nace de una necesidad muy específica, muy particular. De alguna manera, ya habíamos empezado a componer algunas melodías, porque eso fue lo primero, el poder, cuando de cantar tantas canciones tan padres que te gustaban de muchísimos artistas, ¿verdad? De poder, ya cuando dominas un instrumento, o aun cuando no lo dominas, de alguna manera una melodía te lleva a otra y a otra y a otra, y en esa variedad que surgía de esas reuniones tan padres que te digo, Navidad, Año Nuevo, cumpleaños, Semanas Santas, reuniones familiares en el río, en los patios de las casas, en cualquier lugar, en esas vacaciones que afortunadamente pudimos tener durante muchísimos años y disfrutar de muchos recorridos, pues obviamente de alguna manera te empiezas a involucrar tanto con la parte musical que llega el momento en que en tu cabeza empiezan a surgir ciertas ideas que se convierten en melodía, y que al materializarla, dices tú, ¿la habré escuchado en algún lugar o no tienes la certeza de que acabas de crear algo? Así es. Del cual no tenías conocimiento ni tampoco sabes el por qué, simple y sencillamente fluye, y de alguna manera empiezas
a verificar. Yo verificaba con Javier, con mi madre, con mi padre. A ver, ¿has escuchado o han escuchado esta melodía? Primero la música. No, pues no lo relacionan con nada. No se parece a algo. No. Entonces es cuando te das cuenta que creaste algo. Que creaste algo. Y empiezas a escribir en referencia a lo que esa música te genera. Okay. A ese estado de ánimo que te produce, te va diciendo que es algo triste, que es algo emocionante, que es algo de amor, te va llevando de la mano. No hay bueno, sí, puede que sí la haya, ¿verdad? Pero no creo que sea a propósito el hecho de que haya una letra muy triste y con una música muy alegre. Sí, no, como que no van. Como que es un estado de ánimo el que se tiene que crear, se tiene que abrazar la letra, el mensaje también con la música. Uh-huh. Entonces empezamos a escribir primero y pues te das cuenta que ya después, analizando ya a toro brincado, ¿verdad? Te das cuenta de que la canción tenía sus bases o tenía una estructura muy country. Claro. O sea, ya sea en un two-step, ya sea en algo relacionado, ¿verdad? Con el country, de tanta información que fuiste recibiendo. Entonces, yo empecé a componer y obviamente al empezar a componer yo también Javier hizo sus pininos en la composición, porque seguramente como hermanos, ¿verdad? Como buenos hermanos, y en todas las familias ocurre, ¿verdad? Si el primero juega fútbol, pues los demás también van a ver que va a estar la pelota ahí, también van a seguir ese camino. Entonces, eso fue lo padre con nosotros, que actividad que iniciamos y todo lo que anduvimos, pues prácticamente todos los demás seguimos en ese camino, en esa tendencia. Y luego después también Alex empieza también a hacer sus pininos, veía cómo escribía yo las canciones, cómo las estructuraba, uh-huh. Y también él empezó pero ahorita cuentas tu parte tal cual, ¿verdad? de ese proceso, pero viene esa oportunidad, tenemos la oportunidad de ver a muchos cantantes hoy legendarios, ¿verdad? En aquel momento no lo sabíamos porque estaban empezando como todo el mundo, como lo era Garth Brooks, después Clint Black, Alan Jackson, y que al día de hoy son unos monstruos. George Strait también, ¿verdad? Porque a nuestro juicio, las melodías que escuchábamos de George Strait en la radio pues eran muy románticas. Uh-huh. Realmente no eran parte de lo que nos gustaba. Uh-huh. Pero también nos dimos cuenta que en sus discos, una o dos melodías las grababa con pura lumbrera del country, ¿verdad? Con el mejor guitarrista, con el mejor steel guitar, y de ahí para adelante con grandes clásicos, ¿verdad? Música muy viva, muy movida, muy padre, uh-huh. También. Entonces, de alguna manera, conocimos a George Strait más tarde, porque pues, lo que escuchábamos en la radio eran puros temas románticos. Entonces, no era así como que lo que nos llamaba la atención en aquel momento. Entonces, de todo esto, llega la oportunidad hay un concurso a nivel nacional de una compañía cervecera que se llamó Cartas Musicales. Y fue a nivel nacional. E iniciaron muy padre, como se debieran hacer todas las convocatorias, ¿verdad? Primero a nivel local y luego aquí creciendo a la región, y después de la región los que ganan al estatal, y después del estatal a lo nacional. Al nacional. Y de alguna manera, ¿cómo ocurre que dentro de todos los rubros que venían, muchísimos, que ranchero, que norteño, que cumbia, que pop, de todo traían, y le pusieron country también? Ah, de veras. ¿No? O sea, viene el género country. Y de las canciones que ya tenía yo escritas, pues agarramos una, a la que le faltaba menos, a la que sentimos que tenía que estaba más armadita, ¿no? Sí, y pues la estructuramos, la grabamos, porque tenías que grabarla. Y ese fue nuestro primer contacto. Nosotros grabamos nuestras canciones en una grabadora, con un cassette inicialmente. Sí, antes del celular. Yo digo que si yo hubiese tenido un celular cuando empecé a escribir, no se me hubieran ido muchísimas ideas, ¿verdad? Que se me fueron, porque se te ocurren a cualquier hora. En esas horas que pasaba yo manejando el tractor, por ejemplo, cultivando, o fertilizando o arando, son horas y horas y horas, 8 o 10 horas durante el día. Prácticamente nomás te bajas a tus necesidades fisiológicas y a comer, a desayunar, comer y cenar.
¿sí? O a cargar diésel, ¿verdad? En su caso. Entonces, pero eran jornadas muy largas, ¿sí? Y se te ocurrían cantidad de cosas que a la vuelta de 1 hora, 2 horas, 3 horas, pues ya se te olvidó cómo era. Era así, era esa, la música hacía esto. Te gustó en su momento, pero no había cómo grabarla. Si hubiese tenido un celular, hubiera Sí. tenido muchísimas ideas más. Malayón, ¿no? Sí, hubiera dado para más. Pero bueno, volviendo a ese concurso, dijimos, bueno, vamos a hacerlo. Pasamos y nos metimos en un estudio de grabación muy sencillo, si tú quieres el estudio, pero ya de alguna manera te pone en esa tensión de estar, ya no nomás a como llegar a gusto, como mencionamos, siempre había una guitarra en el sillón, o en la cama siempre había una guitarra para que si te recostabas, hasta diokis la agarrabas y algo empezabas a hacer con ella, ¿verdad? Sí, le dabas un rato, te inspirabas un rato y te descansabas, y así era nuestra vida, ¿verdad? Entonces ya el meterte en un esquema donde tienes que estar todos y a la hora de la hora, y tú sabes, el escucharte a través de un audífono, el que no sientas la vibración de todos los instrumentos, son experiencias que tienes que ir ganando. La gente que no está relacionada con esto de grabar, entre las grabaciones, oye, ¿cuántas veces, las primeras veces que escuchó uno por primera vez su propia voz grabada, decía uno, oye, es que según yo no me escucho así, según yo no hablo así? Ajá. Entonces también, según tú no cantas así, ve al oído, aprende a relacionar lo que el cráneo, de la manera en que te llega a ti el sonido que produces con tu voz, hasta que no la escuchas tu voz de allá para acá, realmente la conoces como todo el mundo la escucha. Cuando te escuchas grabado, sabes o te das cuenta si hablas muy rápido, si hablas muy claro o no. Entonces todo ese tipo de cuestiones, cuando te metes en un estudio de grabación, pues entras en una especie de shock que si no lo logras superar, pues obviamente No regresa. se convierte en un problema. Pero afortunadamente salimos adelante de eso, mandamos nuestra melodía y pues bueno, fuimos seleccionados, y ahí prácticamente empieza la historia. Ok, ahí empezó 8 segundos. Y bueno, la pregunta va relacionado con esto, que no sé si me la puedas contestar, igual a Alex, René, porque obviamente que es 8 segundos, es un grupo internacional, pero ¿cómo llega esa banda de hermanos de 8 segundos a hacer eso, a hacer un grupo de los que llevan el country latino, digamos en español, a nivel Latinoamérica? Porque 8 segundos estamos hablando de un grupo que ha andado pues ya internacionalmente, Estados Unidos, Sudamérica, en todas partes. ¿Cómo llega esa banda de 8 segundos? Digamos, no tanto si fue muy difícil, si fue trabajoso, obviamente que el trabajo, la dedicación de ustedes, el talento, no podemos obviamente hacer nada si no hay ese talento que traen ustedes ya natos de familia. Pero sí, más o menos, ¿cuál es el camino para que esa banda, o cuál es digamos, el secreto, o que nos pudieras compartir para que una banda pueda llegar a esos, pues no son límites, a esas alturas de ser un grupo, insignia de Latinoamérica? ¿Cómo lo hizo 8 segundos? Bueno, no sé tú qué piensas, René, pero yo creo que tienes que partir de lo más básico. Y creo yo que lo más importante, lo más básico es el tener el equipo necesario. Y me refiero, cuando hablo de equipo, me refiero más bien a formar el equipo necesario. O sea, las personas con las que interactúas. En nuestro caso, tuvimos la fortuna de ser 3 hermanos. Y tú sabes que, pues entre hermanos, ahora sí que nos podremos pelear, podremos tener desacuerdos, pero no dejamos de ser familia. Claro. Y somos 3 hermanos, con una formación familiar, siempre nos hemos querido mucho, nos hemos cuidado mucho los unos a los otros, y el hecho de poder llevar esa hermandad a otro plano que es la música, el poder formar parte de un proyecto en conjunto, todos como familia, donde no solamente fuimos nosotros 3, sino también mis padres involucrados,
y todo el mundo en la mejor de las disposiciones y entregados al 100% en este proyecto. Y luego otra cuestión muy importante también, de la cual creo yo fuimos muy afortunados, fue de habernos encontrado a Jaime, el baterista también, Claro. que llegó ahora sí que a encajar y ensamblar perfectamente con la dinámica, con una dinámica familiar que teníamos, con una dinámica de amistad. Entonces, cuando tienes eso de inicio, cuando te sientes cómodo con las personas con las que convives, yo creo que todo empieza a fluir, de la manera correcta. Cuando no tienes ningún tipo de cuestión para entenderte con las personas con las que formaste un equipo, yo creo que eso es lo más importante. Y lo demás, pues yo creo que viene a consecuencia, obviamente, de la dedicación, del trabajo. Cada quien en lo individual, obviamente, se tiene que preparar, se tuvo que preparar para dominar su instrumento. René, bueno, fue el que empezó con la composición. Después, bueno, ya nos unimos Javier y yo también con esa parte con la parte de la composición. Y la verdad es que yo creo que hemos sido muy afortunados porque siempre ha estado, siempre creo yo que nos hemos sentido cómodos con nosotros mismos. Siempre hemos estado muy cómodos, nunca hemos renegado los unos de los otros. Siempre hemos sabido cómo resolver cualquier tipo de desacuerdo que se pudiera dar de manera natural, que se dan en los grupos musicales. Pero yo creo que para mí eso ha sido lo más importante, el contar con el equipo necesario, te digo, con el equipo humano. Para partir de ahí y te digo, a la fecha, bueno, pues seguimos teniendo eso, porque eso lo sientes a final de cuentas. Cada vez que te reúnes, ya sea para practicar o para estar en un escenario, se siente. Y cuando por alguna razón hay alguien que no tiene la misma visión de lo que tú estás haciendo, de lo que tú estás buscando, pues no logras proyectar lo que quieres. Entonces, digo, afortunadamente, nosotros siempre hemos podido entendernos a nivel personal, a nivel musical, y siempre nos hemos tomado esto de una manera con el mayor de los profesionalismos. Nunca, desde que iniciamos, eso sí, siempre tuvimos muy claro que no había un escenario pequeño, que no había un escenario donde no nos requiriera el mayor de nuestros esfuerzos. Y así lo hemos hecho siempre. Y afortunadamente, pues los escenarios, desde que iniciamos, pues empezaron a crecer, empezaron a ser más grandes, y afortunadamente hemos tenido la oportunidad de estar en muchísimos lugares, en muchos países, pero siempre con esa consigna, con la de dar el mejor de nuestros esfuerzos en cada uno de los escenarios, o cada uno de las plataformas en las que hemos tenido la oportunidad de presentarnos. Sí, porque hay gente que dice, tienes que decretar. El decretar no es nada más el decirlo. La formación, como menciona Alex, yo creo que es parte fundamental. El tener una buena formación en cuanto a tu estructura de vida. Afortunadamente en nuestra familia, te digo, con los ciclos agrícolas, yo nunca, en todo lo que vivimos en la cuestión de la agricultura, nunca iniciamos un ciclo productivo y lo dejamos a la mitad. O sea, siempre hasta el final, ¿sí? Y luego la historia se repite. En la escuela también, iniciamos la escuela, teníamos un buen rendimiento también en nuestra escolaridad, llegamos a tener nuestra carrera universitaria, ¿sí? Y algunos tuvimos la oportunidad de ejercerla, y otros afortunadamente ya no tuvimos necesidad de eso, ya fue directamente a cumplir ya con todos los requerimientos y tener la disponibilidad de tiempo para poder estar en todos lados donde había que estar, siempre con una idea. Efectivamente, nosotros iniciamos haciendo la música y disfrutábamos tanto el practicar, el ensayar, el sentir la música, el vivirla,
el que a veces los accidentes las equivocaciones te llevaban en otro sentido y decíamos, es que me equivoqué aquí, no, ¿sabes qué? Vamos a hacer eso, pero con estos cambios y así, lo cambiamos, lo ajustamos. Era divertirse enormemente. Yo al inicio disfrutaba más los ensayos que las presentaciones en vivo. Claro. Porque en los ensayos nada más disfrutas de la música, nada Así más es. disfrutas de cantar. No tienes que estar en una posición, en una postura tal o cual, y no tienes el gran compromiso de entretener a un público, Sí, ¿sí? claro. que a veces en su mayoría, y al principio cuando inicias en esto, al principio no tienes la capacidad de convocatoria para tú reunirlos. Normalmente las primeras actividades se llevaban a cabo en lugares donde la gente y la convocatoria la hizo algún evento más grande, Claro. o llámese el rodeo, pero no te conocían a ti. Sí, A sí. ti como 8 segundos no te conocían. Y fueron al rodeo, fueron a una presentación, a una firma de autógrafos, a una inauguración de un lugar, de un evento. Entonces ahí el reto empezaba a leer a toda la gente con qué canciones, con qué música, cómo irlos llevando y conduciendo y presentándoles tu producto. Así El es. poder decir que voltearan a ver lo que estabas haciendo, que lo disfrutaran y que quisieran más. Ese trabajo, esa tarea de posicionar un producto y crear una necesidad en la persona que lo escucha, de que después quiera regresar o quiera saber dónde te presentas para poderte ir a ver en otra ocasión, el sembrar esa semilla, el pegar ese gancho, sí, era lo más importante y complicado en ocasiones. Y amén de todo lo que se tiene que aprender dentro de la parte musical, porque tú puedes grabar la canción exactamente como tú quieres y que se oiga lo más cercano a lo que tú esperas de la melodía, pero una presentación en vivo tiene miles de Sí, cuestiones cómo no. Así del audio que no dependen de ti, que si el audio está bien, está mal, que si el micrófono, que si le subieron de más, que no se escucha una cosa, que la otra, y son miles de factores que te van a estar haciendo ruido, donde la experiencia te va dando, que vas ganando, vas aprendiendo prácticamente a separar una cosa de la otra. Así es. Tener en cuenta que está el público, tratar de convencerlo y de alguna manera sacar adelante el evento con las herramientas de la mejor manera posible y que muchas de las veces no dependen de ti, ¿verdad? Eso fue un golpe muy fuerte, el poder entender cómo funcionaba la mente de un ingeniero de sonido que manejaba un escenario, ¿sí? Porque un equipo tan grande no se oía como el tamaño que tenía, ¿verdad? Entonces el poder ir de una manera u otra integrando todo eso, creciendo y como dice Alex, tratando de hacer lo mejor posible en cada una de las presentaciones es lo que va abriendo la puerta siguiente, ¿sí? Y es lo que nos va llevando a otros lugares. Oye, René, y además también la disponibilidad de cada quien para hacer las cosas, ¿verdad? En nuestro caso siempre, cuando visualizamos la oportunidad como tal, no hubo cuestiones de que, híjole, no, que yo no puedo. Y, déjame ver si sí o no. No, es que tenemos que regresar. Sí. O sea, ¿cómo que va a ser un domingo y estamos a 1200 kilómetros y ya no vamos a poder regresar el lunes? O sea, cada quien siempre priorizamos y a final de cuentas es eso. O sea, hicimos lo que teníamos que hacer. hicimos Claro, lo que teníamos sí. que hacer. Es O sea, muy importante. nadie fue una carga para nadie en ningún momento. O sea, sabemos que había que ir para algún lado y hay que ir. ¿Cómo le vas a hacer? Cada quien va a tener que resolver. En aquel momento yo recuerdo, yo estaba estudiando la carrera. Yo me las ingeniaba con los profesores. Si tenía una fecha entre semana, o sea, yo arreglaba con los profes. Si tenía examen, arreglaba para que hacerlo antes o después, pero jamás ninguno dijo, no, ¿sabes qué? Es que No yo puedo ir puedo, o algo porque- así. Ajá, o sea, hay que hacer lo que hay que hacer si en realidad estás convencido de que lo que estás haciendo vale la pena llevarlo y exponerlo. Porque pues cuando la oportunidad llega con todo, y no, yo creo que no es, para ninguno es difícil tomar la decisión, ¿verdad? Cuando te ofrecen todo, pues claro, ahí está la oportunidad, tómala. Pero aquí a veces no sabes si va a valer la pena lo que vas a hacer. No sabes si efectivamente va a tener el efecto que tú crees que va a tener, ¿verdad? Así es. Y hay mucha gente que
que prefiere quedarse en casa y dice, no, pues no, mejor no, aquí me quedo con lo que tengo La seguro comodidad. aquí. La comodidad Sí, de estar en tu círculo. en tu entorno. En tu Ajá. entorno, así es. Y nosotros claro que hicimos el restaurante, claro que hicimos el bar, Ujú. pero en cuanto tuvimos la oportunidad, nos salimos de eso, porque si te sientes cómodo en el bar, Pues ahí te vas a quedar. probablemente cada vez va a ser más Sí. difícil, porque Así es. el restaurante te permite ir a tu casa, ir a tocar y regresarte a tu casa a dormir. Así ¿sí? es. Y mucha gente con eso tiene. Y si quieres llevarlo más allá, tienes que tienes que tratar de irte precisamente del bar lo más pronto que puedas. Así es. No, pues yo creo que es muy interesante y es muy bonito todo lo que nos compartiste, los que nos compartieron los dos, porque yo creo que ahí quien sabe un poquito de esto y quien ha andado un poquito en esto, entiende perfectamente lo que ustedes hicieron o tuvieron que hacer, ¿verdad? Adelante, mi Sí. Yuli, ¿qué sigue? Pues ahorita que yo lo estaba escuchando, que no es lo más importante, es solo el talento. Además del talento, pues veo que en ustedes hay talento, compañerismo, amor y sobre todo constancia y dedicación. Si hubo constancia y dedicación, pues hubo 8 segundos. Y pues además de eso, yo quería preguntarle, ¿cómo ve 8 segundos el country en México? Pues mira, yo creo que es algo que va gradual. Hay quien dice, déjame decirte que uno de los problemas más fuertes que tuvimos cuando a nuestros inicios, que empezamos a visitar toda la República Mexicana, inicialmente, la gente insistía, y sobre todo en los medios de comunicación, insistían que decían, no, es que el country ya pasó. Le decíamos, oye, pero espérame, ¿a qué hora llegó? O sea, ¿a qué hora llegó que ya hasta pasó? ¿Sí me explico? O sea, ¿dónde hay una estación de radio dedicada 100% a la música country? Sí. Y deja tú en español. Entonces, a nosotros, obviamente, la vida nos ha llevado en muchas direcciones, pero siempre hay que estar en movimiento para que el movimiento genere más inercia. Y definitivamente que el country como tal, la apertura, las redes sociales, los gustos, las mezclas que hay ahorita, lo que mencionábamos del teléfono celular, lo que empezó como una lista, un playlist de las canciones que más te motivan, que a veces no tienen nada que ver una con la otra, ni un género con el otro, ni un exponente con otro. Se ha ido haciendo una amalgama de diversidad en cuanto a no encasillarte en un solo género. O sea, puedes escuchar hasta lo más cercano a la música clásica como la aguantes o la conozcas o tengas la educación tanto musical o auditiva para poderla disfrutar, ¿verdad? Porque obviamente no vas a poder disfrutar algo que no conoces. Claro. Sí, pero sí de entrada hay temas universales, hay ritmos, hay melodías, hay letras que te llegan de inicio. ¿Por qué? Porque son muy reales, porque tienen algo que decirte. Y yo creo que al día de hoy, todo ese recorrido que hemos hecho, podemos decir que así como salen bandas, ¿verdad? Son motivadas por muchos artistas en Estados Unidos, también tenemos el orgullo y el honor de poder haber sembrado esa semillita en muchos de los exponentes que vienen ahorita, que dicen, yo estuve en un concierto de 8 segundos y de ahí me nació la idea, o empezó a germinar la semilla con la idea de formar mi propia banda Así es. o de hacer algo similar en ese sentido, que a veces, o sea, tú inicias tratando de imitar lo mejor posible a Elvis Presley, pero tus capacidades son diferentes y terminas haciendo algo en ese sentido, pero muy particular porque tus características y condiciones son diferentes. Y al día de hoy, pues vemos grandes repuntes en diferentes partes de la República Mexicana con nuevos exponentes, con empresarios que le están apostando sí, es el género. a la música country. Por ahí en los Country Fest tan emblemáticos, y yo creo que van a quedar para la historia de la música country en México, que se llevaron a cabo en esos Country Fest de Chihuahua capital. Definitivamente que sentaron un precedente. A nosotros como 8 segundos nos permitieron compartir un escenario
con Johnny Lee, creador de la mayor Sí, parte claro. del soundtrack Un ícono de música de, country. de Urban Cowboy, de poder conocerlo, el poder ver que es de carne y hueso, que después de ese monstruo musical que llegó a ser, hay un ser humano detrás de él. Claro. Y que ese ser humano se tiene que conducir de tal o cual manera, ¿sí? Es algo que en su momento, imagínate, escuchar la música de alguien y luego después tener la fortuna de conocerlo o compartir un escenario con ese artista, el poder tener el honor de respetar y de honrar el escenario con las condiciones y características de alguien con esa trayectoria, es algo que definitivamente te debe levantar todas las antenas y que te haga echar mano de todo lo que esté a tu alcance para no estar a la altura, pero sí hacer tu mejor esfuerzo para poder, de alguna manera, honrar el poder compartir un escenario con alguien, que es algo que a veces mucha gente no comprende y no entiende. Piensa que porque toca una guitarra y participa en un evento, ya es más que suficiente. O sea, no hacen nada más al respecto. ¿Sí? No es lo mismo, como dice Alex, estar tocando para mi familia o en un cumpleaños, en una boda, a ir a un concierto donde hay 4,000, 6,000, 10,000, 20,000 personas escuchando. O sea, no es lo mismo y así lo tienes que visualizar. Entonces, de esa forma se ha esparcido y hay altibajos muy fuertes, pero afortunadamente ha estado constante desde que nosotros recordamos. Había gente que ya lo había hecho, gente que había estado en un lugar, en otro, y nosotros siempre dijimos, nosotros también vamos a estar ahí. Nos pusimos la meta de decir, algún día vamos a estar en Televisión Nacional, algún día vamos a ir a visitar a Don Francisco en Sábado Gigante, algún día vamos a estar con el Gordo y la Flaca, ¿sí? E hicimos todo lo posible porque eso se cumpliera, pero no nos quedamos en la casa o sentados esperando a ver quién, que llegara ese productor, ¿verdad? Porque mucha gente cree que va a llegar un productor que los va a encontrar en algún lugar y les va a decir, ustedes me gustan y vénganse, los voy a llevar a que se conviertan en el próximo George Strait. Eso no va a pasar, eso no ocurre. Hay que buscarlo. Si le ha ocurrido a alguien, felicidades, ¿verdad? Que envidia de la buena, pero así no ocurren las cosas. Viene el que disfrutes lo que haces, como decíamos ahorita, que realmente lo disfrutes. Nosotros disfrutamos hacer la música, disfrutamos tocarla para nosotros, nosotros escuchamos la música que producimos y lo que compartimos con la gente que nos sigue. Es algo que ya, de todo lo que tenemos, porque tenemos mucho material que no hemos todavía liberado, y ojalá que la vida nos dé la oportunidad de poderlo liberar todo, vamos seleccionando lo que más nos gusta, sí, claro, lo que más nos va gustando. ¿Sí? Y primero nos gusta a nosotros y también, ¿verdad? Así como a mucha gente le gusta lo que hacemos, también ha habido gente que no le gusta. ¿Sí? Claro. Y volvemos al punto, respetamos que no le guste, pueden ser muchas razones, ¿sí? Pero lo que no puede decir esa persona, no puede decir que no le gusta porque está mal ejecutado o porque está mal cantado o porque la melodía no vale la pena. O sea, tiene estructura y la podemos avalar por toda esa formación, por todo ese tiempo que le hemos dedicado a esto. O sea, no podemos estar en el gusto de todos, pero sí estamos seguros que lo que no pueden decir es que no sea un buen producto. Así es. Y si no es lo que ellos necesitan o si ese promotor no sabe qué hacer con tu producto, no significa que tu producto no sirva, no significa que no funcione. ¿Sí? Y es como cuando empiezas a hablar otro idioma, ¿verdad? Tienes la inseguridad y empiezas a hablarlo y no te entienden. Y como no te entendieron, le empiezas a modificar y al último terminan entendiéndote menos. Entonces hay que sostenerse y decir 3 veces lo mismo de la misma manera hasta que pase una cosa u otra. Es que no te integren o definitivamente digan, ¿sabes qué? Sí. Me gusta eso, le voy a dar un cambio. Hemos pasado muchísimas cuestiones, hemos vivido muchísimas situaciones. Lo que sí no hemos permitido jamás es que alguien venga y nos diga qué es lo que tenemos que hacer, ¿sí? O que lo que hacemos no vale la pena. Claro. Eso sí no puede pasar. No. Y lo hemos demostrado. Le agradecemos mucho, Johnson y Julie, le agradecemos muchísimo a la gente que nos ha apoyado, a los empresarios que nos han apoyado.
pero creo que le agradecemos más a los que no creían en nosotros y a los que no nos apoyaron, ¿sí? Porque los que estaban equivocados ya sabemos quiénes son. ¿Sí? Nosotros seguimos haciendo esto que insistimos en nuestra vida, nuestra pasión, ¿sí? Y no lo hacemos para demostrarle nada a nadie. La vida le demuestra a cada quien Claro. quién estaba equivocado y quién no. Nosotros hemos logrado lo que hemos logrado por tanto trabajo, tanto esfuerzo y porque la gente que nos apoya y nos sigue nos ha hecho crecer y llegar hasta donde sea que ellos digan que estamos ahorita. Así es, y lo más que todo también, René, Alex, el trabajo, pues el trabajo que no se puede dudar, que tiene todo lo que es ahora 8 segundos. El trabajo que ustedes han llevado ha sido muy duro para llegar a donde están. Y yo creo que ahí, pues, ahí sí que, pues, que le averigüen por donde quiera, pero ahí está, ¿no? Ahí está. Bueno, pues... Tu trabajo te avala. Tú puedes decir mil cosas, puedes decir que tú eres, que no eres, pero al final de cuentas, cuando volteas hacia atrás y ves el recorrido, es algo muy satisfactorio. No en el plan de vanagloriarse, sino de que afortunadamente hemos vivido y disfrutado tanta cosa que no esperábamos, no esperábamos que ocurrieran, sino lo que estamos seguros es que el trabajo, la dedicación, la disciplina en la versión que cada quien entendamos por disciplina, la constancia sobre todo, y ese entendimiento que menciona Alex, que se debe tener en cualquier equipo de trabajo. Y la música no es diferente. En nuestro caso, somos 3 hermanos. Alex lo puso muy romántico, en mi opinión. Es que soy un romántico. Que somos hermanos y nos queremos mucho, pero también podemos decir, riéndonos con ese gusto de decir que teníamos un lema, ¿no? ¿Para qué discutir algo que podíamos solucionar a golpes? Sí. Y es algo algo muy padre, el poder estar de acuerdo en que no estás de acuerdo. Entonces imagínate, cuatro cabezas, 4 personas, de los cuales somos 3 hermanos, pero también somos compañeros de viaje, somos compañeros de música, somos compañeros, y mis gustos no son exactamente los gustos de Alex, ni los gustos de Javier y los de Jaime también. Cada uno tenemos nuestro universo y gustos musicales muy bien definidos. Entonces, cuando coincidimos los 4 en algo, estamos seguros de que lo podemos compartir con toda la gente. Ok, muy bien, pues estamos encantadísimos con esta charla con ustedes, queridos amigos de 8 segundos. Hay muchas cosas que nos gustaría seguir platicando, pero yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte de este podcast, porque la verdad es muy interesante por lo que ustedes están es que duramos mucho sin vernos. Es que duramos, sí, exactamente. Pero bueno, antes que nada, yo quisiera pues agradecerles mucho este tiempo. La verdad estamos lurios, estamos de lujo por haber tenido a 8 segundos con nosotros. Primer grupo fuera del estado de Sonora, con el favor de Dios. Y bueno, yo también quiero agradecerles, mis queridos hermanos, el que me hayan... me voy a robar un segundito nada más del podcast para decirles muchas gracias, porque esa producción de Como Potro Salvaje, que ustedes confiaron en mí y que hicimos esa canción, que ahí está el video en el YouTube. Eso es un gol, bonita, es un gol, ¿eh? Pero es que se escucha bien fregón el Jesús Johnson con la música de 8 segundos, y yo estoy bien volado y bien crecido, y eso no me lo va a poder quitar nadie. Entonces, bueno, yo les mando un abrazote, mis queridos hermanos, mis queridos 8 de adelante, güerita, para despedirnos de estos caballerazos. Agradecida con ustedes, fue un honor, un placer poder tener esta plática con ustedes. Espero que no sea la única, y la puerta queda abierta para cuando ustedes gusten, volvemos a hacer otro podcast. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y a toda la gente que lo sigue a través de este podcast. Nosotros somos 8 segundos, música country en español, de Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Como siempre lo decimos, somos orgullosamente juarenses, inmediatamente enseguida chihuahuenses, pero ante todo mexicanos. Y muy orgullosos de poder llevar la música country en español hasta donde esta vida nos lo permita. Muchísimas gracias. Muchas gracias, amigos. Saludarse. Un abrazote.